23 de marzo de 2020, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. Los hospitales del Seguro Social ante la crisis del coronavirus. ¿Cómo están funcionando? ¿Qué pasa con los reactivos? Además, los préstamos quirografarios de emergencia, el pago de pensiones jubilares, refinanciamiento de deudas, entre otros aspectos, lo revisaremos más adelante. También nos acompañará Marco Flores, secretario del Foro de Economía y Finanzas. ¿Es posible que Ecuador no pague la deuda de sus bonos soberanos por la crisis del coronavirus? ¿Y la deuda con China de aproximadamente 10.000 millones de dólares? ¿Es posible renegociarla? ¿Qué vías propone el foro para aliviar este peso en medio de una crisis mundial? Lo analizaremos. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional decidió declarar a la provincia del Guayas como zona de seguridad. Esto significa que las Fuerzas Armadas toman el control de esa provincia en la que se registra la mayor cantidad de contagios. Los casos de coronavirus aumentan en el país. El Comité de Operaciones de Emergencia adopta nuevas decisiones para evitar más contagios. Este domingo se resolvió declarar a la provincia del Guayas como zona de seguridad especial. Los miembros de las Fuerzas Armadas tomarán el control de este territorio, donde se encuentran 607 casos de coronavirus y la mayor cantidad de los fallecidos registrados. En las próximas horas, las autoridades explicarán detalles de cómo se ejecutará esta declaratoria. La planificación estará a cargo del jefe del Comando Conjunto, el gobernador del Guayas y del viceministro de Salud. El COE Nacional también decidió ampliar las medidas de restricción de la circulación hasta el domingo 5 de abril. El toque de queda rige desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana en todo el territorio, excepto las provincias de Guayas, Santa Elena y Galápagos, donde la medida rige desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. También hasta el 5 de abril, la restricción vehicular seguirá de acuerdo al último número de la placa par o impar para quienes decidan salir a comprar productos de primera necesidad. Se mantiene el uso del salvoconducto actual hasta la medianoche de este lunes, mientras que desde el martes 24 de marzo solo servirá el nuevo documento que tiene el código QR, con toda la información de las personas que deben trabajar tras la emergencia sanitaria decretada por el gobierno. Por ejemplo, personal de salud, transporte de alimentos, personal de farmacias, gasolineras y medios de comunicación. Son las principales medidas adoptadas por las autoridades nacionales tras la propagación del coronavirus en el país. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Está con nosotros Lenin Artieda. Lenin, buenos días. Hola Gabriela, buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Las autoridades nacionales hacen llamados constantes a la población a quedarse en casa, a tomar distintas medidas de seguridad para evitar contagiarse o convertirse en focos de transmisión del coronavirus. El motivo es porque no existe una infraestructura adecuada que permita atender de manera total a quienes se encuentran en condiciones más graves. Ningún país la ha tenido, ni siquiera los del primer mundo, pero eso no debe ser excusa. Hoy nos acompaña el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, y queremos preguntarle si los hospitales del IES están preparados para atender ya a pacientes de coronavirus. Buen día. Lenin, buenos días, muchas gracias. En efecto, usted ha hecho una reflexión precisa en el sentido de que nosotros en este momento efectivamente nos hemos venido preparando para esta crisis. No hay sistema en el mundo que tenga todas las condiciones necesarias, sobre todo tratándose de una pandemia. Usted entenderá que los hospitales, todo el sistema sanitario tiene ciertas condiciones que están preparadas para dar el tratamiento no solamente en una patología, en una enfermedad, sino en varias enfermedades. Hoy en día efectivamente es una enfermedad respiratoria. Esto hace que nos concentremos en esta enfermedad respiratoria, que pongamos todo nuestro esfuerzo en esta enfermedad respiratoria, y eso hace que cambie también de alguna forma la estructura de nuestros hospitales. ¿Estamos preparados al día de hoy? Sí, por supuesto, estamos preparados, pero creo que también es un acto y un hecho de responsabilidad el que podamos nosotros lograr que toda la estructura, la infraestructura institucional
obviamente permita atender de manera adecuada estas enfermedades respiratorias. Usted entiende además la diferente intensidad que se requiere en cuanto a la atención. Hoy tenemos, por ejemplo, ya un plan de expansión de UCIs, de unidades de cuidados intensivos. Tenemos un plan de expansión en caso de que siga creciendo esta pandemia a nivel nacional en hospitalización. Y así por el estilo, incluso en el tratamiento de emergencia, en el tratamiento del triaje adecuado que se requiere para quienes de alguna manera llegan a nuestros hospitales, y también el tratamiento del domicilio, que es otra de las categorías. A propósito de los triajes, el Hospital Quito Sur del IES y el Hospital de Ceibos del IES también en Guayaquil han sido asignados para atender exclusivamente casos de coronavirus, pero eso no significa que cualquier persona que llega con síntomas es ingresada. El pasado viernes estuve en el exterior del Hospital de Ceibos y veía que las estimaciones, este triaje se lo realiza al ojo, no con pruebas que permitan determinar si realmente las personas tienen o no el virus. ¿Hasta cuándo van a seguir así? Y le pregunto también, presidente, si es que el hecho de que no se realicen exámenes a cada una de las personas que lleguen es porque no se cuenta con el suficiente número de reactivos para hacer las respectivas pruebas. Mire, dice la técnica médica de que efectivamente el 80% de los pacientes que llegan con una enfermedad respiratoria o con una sospecha de COVID son personas que no tienen una sintomatología mayor. Entonces, estas personas podrán ser tratadas con un seguimiento adecuado, con el aislamiento adecuado en sus casas. El porcentaje restante, que en este caso sería el 20%, requerirían una atención sanitaria. No siempre van a tener una sintomatología grave o compleja, ¿no es cierto? Ese 20% podría recibir hospitalización, podría recibir un tratamiento médico, o en su defecto, claro, el 5% y un poco menos del 5% tendrá que recibir respiración artificial o respiración mecánica, y en este caso efectivamente tener que ser hospitalizados e incluso tener que utilizar las unidades de cuidados intensivos. Entonces el triaje es una especie de tamizaje inicial. Es una especie de clasificación inicial que no necesariamente establece cuál va a ser el tratamiento definitivo que va a recibir el paciente. Esto hay que entenderlo. Y una enfermedad respiratoria no necesariamente es coronavirus. Puede ser una influenza, puede ser una gripe común y corriente. Entonces, para eso sirve precisamente el triaje que se hace en los hospitales, en las afueras de los hospitales, lamentablemente con una gran cantidad de personas, pero ese es el trabajo que tiene que hacer el hospital, clasificar adecuadamente la tipología, en este caso de la enfermedad respiratoria. ¿Y los reactivos, presidente, los tienen o no los tienen? A ver, ahí hay dos categorías que vale la pena tener en cuenta, Lenin. Se puede hacer pruebas rápidas que tienen un nivel de fiabilidad importante, pero no al 100%. Esas pruebas rápidas se pueden aplicar a la mayoría de la población. Precisamente nosotros, como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estamos buscando la contingencia y la cantidad necesaria de pruebas rápidas. Esa es una especie de, si cabe el término, de filtro adicional que podríamos impulsar, que podemos impulsar para el adecuado tratamiento, el adecuado diagnóstico, en este caso del COVID. Y ahí está otra prueba, que es una prueba ya mucho más precisa, que es la que usted hace referencia. Esa prueba más precisa se recomienda que se haga a los pacientes que ya tienen un conjunto de síntomas que dan a prever de que usted tiene el coronavirus o el COVID-19. Esas pruebas nosotros, en este caso, en el caso del Seguro Social, estamos adquiriendo, pero hemos recibido el apoyo del Ministerio de Salud para hacerlos a aquellos pacientes que ya cuentan con esta sintomatología. Pero mire, Lenin, yo creo que es importante entender una cosa. En el mundo esta enfermedad es una enfermedad nueva, es una enfermedad que nos ha sorprendido a todos, y que muchas de las veces incluso la sintomatología puede resultar, o los síntomas pueden resultar engañosos. Por eso es necesario que actuemos todos con responsabilidad, y la forma más adecuada para luchar contra esta enfermedad es mantenernos en casa, es decir, lograr este aislamiento social, que es lo que ha planteado el gobierno nacional y que nos va a permitir aplanar la curva de crecimiento de esta epidemia o de esta pandemia, de tal manera que haya menos personas infectadas y que además el sistema de salud pueda tener la capacidad suficiente para atender a todos como corresponde. Dejemos una cosa clara, Paula. Al día de hoy, el sistema de salud no debería tener problemas para atender a las personas que requieren hospitalización. Según información oficial, el último boletín que fue emitido en la mañana de ayer, solamente 71 personas han sido hospitalizadas, 54 estables y 17 con pronóstico reservado. Con esa cantidad de personas hospitalizadas no debería, hasta el día de ayer, en la mañana que se emitió ese boletín, no deberían tener mayores inconvenientes.
Así es, pero no se olvide que hay ciertos pacientes que todavía no tienen el diagnóstico del COVID, que seguramente se lo irá dando en el transcurso de estas próximas horas. Obviamente puede que existan más personas en este momento, por ejemplo, en terapia intensiva, y lo que se ha hecho es una estrategia escalonada. Es decir, por ejemplo, le voy a poner el caso de la Seguridad Social. Nosotros tenemos a Ceibos y tenemos al Quito Sur dedicados 100% para la atención de COVID, de coronavirus. Llega un punto efectivamente en donde si llegamos a tener la cantidad de pacientes que nos empieza a desbordar estos hospitales, se activan otros hospitales de nuestra red y se activan otras contingencias. Incluso nosotros tenemos un crecimiento planificado de manera modular. Por ejemplo, en el Ceibos, si usted conoce ese hospital, en el Ceibos usted puede ir habilitando pisos en función del crecimiento de las necesidades de hospitalización. Nosotros lo hemos planificado así, estamos preparados, pero hay que ser francos y sinceros. Es necesario aplanar la curva de crecimiento, por eso tenemos que estar aislados, por eso tenemos que estar en nuestras casas, por eso tenemos que evitar el contacto social. No, sin duda, hay que tomar las precauciones del caso. Habrá un momento, si es que crece esto de manera... Sin duda, le decía que hay que tomar las precauciones del caso, pero también hay que tranquilizar a la población y no generar la idea de que el sistema sanitario está desbordado y colapsado cuando no es así. Ahora, quería preguntarle qué está ocurriendo con las atenciones y servicios que normalmente brinda el IES a sus afiliados. ¿Están suspendidos? No, mire, sobre todo en los casos de emergencia, lo que nosotros estamos haciendo es atendiendo en las otras unidades hospitalarias. Es decir, lo que hemos hecho es dedicar a un centinela, en este caso al Hospital Quito Sur, al Hospital Ceibos, al COVID 100%. Pero estamos dedicando a los otros hospitales, por ejemplo, a Teodoro Maldonado o al HCAM, al tratamiento de enfermedades complejas, difíciles que no pueden parar. Por ejemplo, las enfermedades oncológicas o las enfermedades que necesitan un seguimiento permanente al paciente, digamos, que no podemos dejar de dar una atención. Esos hospitales han asumido esa responsabilidad y no se olvide además que nosotros tenemos una red que hemos implementado en estos últimos meses que nos ha dado un resultado muy positivo de primer nivel. Tenemos 400 unidades de primer nivel adicionales a las que teníamos hace 6 meses. Estas unidades de primer nivel también pueden hacer un primer diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad respiratoria y ser la puerta de entrada de nuestros pacientes cuando requieran una atención ya más especializada. Entonces, de ninguna manera hemos parado. Lo que sí tengo que decirle es que hemos bajado cerca de un 85% la consulta externa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Esos médicos que hoy están dejando de atender consulta externa se están preparando también para dar atención en materia respiratoria, en enfermedades respiratorias, a través de los manuales que establece la OPS y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué está pasando con la entrega de medicinas a los afiliados con distintas dolencias? Vi que en Loja lo estaban haciendo a domicilio, en Manta también. ¿Eso va a operar en todo el país? ¿Me escuchó, Paul? Bueno, parece que tenemos un problema con la conexión. Gaby, tú tienes más. Así es, tenemos más información. El coronavirus alcanza a las autoridades. El sábado se conoció la carta renuncia de Andrés Madero al Ministerio de Trabajo, en la que confirma estar contagiado. Además, en un comunicado, el municipio de Yaguachi, en Guayas, reveló que su alcalde también dio positivo para COVID-19. Andrés Madero ejerció el cargo de ministro de Trabajo desde el 11 de enero del 2020 hasta este sábado. En su carta de renuncia enviada al presidente aseguró que dio positivo en los resultados para COVID-19, enfermedad que contrajo mientras ejercía el cargo. Además, informó que cumplirá con un aislamiento voluntario junto a su familia. Al momento se desconoce su estado de salud, mientras que en el cantón Yaguachi de la provincia del Guayas se confirmó que su máxima autoridad, Clever Falcón, está contagiado. En un comunicado, la entidad aseguró que el alcalde permanece aislado en una casa de salud, apegándose a las recomendaciones sanitarias. Además, explicó que ya se tomaron las medidas con las personas que tuvieron contacto con él. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, también dio positivo para la enfermedad y se encuentra en aislamiento en su domicilio. Retomamos la conexión con Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. Paul le había preguntado si esta entrega a domicilio de medicinas que opera en Loja y Manta se va a replicar en todas las demás ciudades del país. Así es, lo que nosotros estamos procurando es que podamos dar un servicio de asistencia médica en domicilio. No se olvide que lanzamos hace pocas semanas médico a domicilio, fundamentalmente en la ciudad de Quito.
Estamos ampliando este servicio también en Guayaquil y también estamos ampliando este servicio a la provincia de Manabí, a la provincia de La Suaya. A los pacientes que tienen enfermedades crónicas les estamos entregando cuando es necesario sus medicinas a domicilio, o un pariente puede retirar esos medicamentos para poder recibir su tratamiento de manera adecuada. Sí, en efecto, vamos a continuar y vamos a seguir ampliando la cobertura de entregar medicamentos a domicilio. Paul, ¿cuánto ha invertido en materia de salud el IES de diciembre a acá para hacerle frente a esta enfermedad? No le estoy preguntando por los gastos corrientes que tiene la entidad, sino por la inversión extraordinaria que debería haber motivado esta crisis. Bueno, nosotros estamos invirtiendo ingentes cantidades en este momento. Vale la pena hacer una referencia para que el público, para que los ciudadanos sepan cuánto se invierte en salud. Son más de 2.100 millones de dólares al año. No le podría yo cuantificar este momento porque los precios están variando. Usted sabe que la demanda mundial es enorme de ciertos productos, de ciertos medicamentos, de ciertos insumos, por ejemplo, como respiradores. Podremos cuantificar esa cantidad que invertiremos en función de esta enfermedad del coronavirus, yo diría al final, o al menos en el transcurso de esta crisis. No le podría dar este momento la cifra precisa porque eso cambia mucho, no está cambiando mucho. Pero ¿están dotados los hospitales de mascarillas, de insumos, de batas, de los implementos que requieren médicos? Porque ha habido algunos reclamos, sobre todo en redes sociales y en algunas casas de salud, de profesionales diciendo no tenemos cómo enfrentarnos a este virus. Nosotros tenemos la dotación necesaria, Lenin. Obviamente hay que decirlo con franqueza, tenemos dotación en algunos hospitales para un mes, dependiendo de la intensidad de las atenciones. En otros hospitales tenemos un poquito más de margen para 2 meses. Precisamente en este momento estamos en un proceso de adquisición de varios medicamentos y fundamentalmente insumos, todos estos trajes que se necesitan de protección, de bioseguridad para nuestros médicos. Eso es lo que nosotros estamos poniéndole mucha fuerza para tener el suficiente stock, y esperamos nosotros que logremos esas adquisiciones en una semana, más tardar en unos 8 o 10 días, pero que nos permita tener el stock suficiente para la crisis de manera integral, ¿no? En lo que refiere... Nosotros, por supuesto, también evaluando ciertos productos que hemos tenido en nuestros hospitales que necesitan ser mejorados, sin lugar a dudas. Este es un fenómeno, como hemos dicho varias veces, mundial, que tiene características especiales y que cada vez va mostrándonos cosas distintas, ¿no? En lo que refiere a los pagos de las aportaciones, se ha anunciado que habrá un diferimiento para los que son aportantes voluntarios, pero ¿qué pasa con las empresas grandes y pequeñas, con emprendedores que tienen empleados, que no están produciendo, pero ¿qué ocurrirá con ellos? Igual van a tener que pagar. Mire, nosotros hemos buscado un equilibrio. No se olvide que esas aportaciones protegen a cerca de 600.000 ecuatorianos jubilados. Es decir, si nosotros no tenemos esos ingresos económicos, nos es imposible pagar pensiones jubilares. Entonces hemos guardado o hemos buscado un equilibrio. Hemos logrado nosotros, por ejemplo, tomar medidas como aplazar 3 meses el cobro de las aportaciones de nuestros afiliados voluntarios. Es decir, que es el eslabón quizás más débil de todo lo que representa el sistema de seguridad social. Sin embargo, hemos establecido otras medidas de alguna forma de carácter compensatorio. Hemos establecido, por ejemplo, un crédito quirografario con 3 meses de gracia, es decir, en 3 meses usted no paga ese crédito quirografario, a 3, 6 y 9 meses en función de sus necesidades, por un monto máximo de hasta $2.500. Es decir, que usted pueda como familia tener una liquidez que le permita superar esta crisis. Hemos establecido también una estrategia que le hemos denominado Reactívate, que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Es decir, aquella persona que ha caído en mora de su crédito hipotecario puede ampliar el plazo de su crédito hipotecario hasta 30 años, o inclusive lo que puede hacer y puede lograr es un periodo de gracia de hasta 18 meses. Entonces hemos establecido un conjunto de políticas, un conjunto de acciones que de alguna manera generen una compensación y apoyen al ecuatoriano afiliado y apoyen a los ciudadanos en general. Otro producto que hemos lanzado y esperamos ya ponerlo en práctica a más tardar a mediados de esta semana es el proyecto de reactivación económica dirigido precisamente para las pequeñas y medianas empresas, que además son las generadoras de empleo, las mayores generadoras de empleo en el país. Este es un crédito que también busca inyectarle recursos a estas pequeñas y medianas empresas para que reactiven su actividad, para que no paren su actividad económica más allá de las complicaciones que tenemos, por supuesto, actuales y las restricciones que tenemos actuales. ¿De cuánto serán esos créditos para pequeñas y medianas empresas? Y segunda pregunta, Paul, y ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo se acceden a estos beneficios, a estos refinanciamientos? En línea, supongo, porque la gente no puede salir de casa.
Así es, en línea. Nosotros somos un banco, el Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social es un banco en línea. Usted hace, por ejemplo, un trámite de su crédito quirografario de emergencia o de cualquier crédito quirografario y usted puede conseguirlo, puede concretarlo en aproximadamente 72 horas, incluso en 48 horas hemos logrado ya hacer créditos quirografarios. Todo es en línea y obviamente hay un conjunto de operadores y funcionarios del banco que están atendiendo de manera telefónica también para orientarle a nuestros clientes en que puedan acceder rápidamente a estos créditos. El monto máximo que hemos determinado en principio para los créditos quirografarios es de $100 millones, es el monto máximo. Por cada operación hemos planteado $2.500 y en el caso de los créditos de reactivación económica hemos destinado $50 millones y estimamos que serán créditos de alrededor de entre 30, 50 mil y hasta $100.000. Es decir, queremos que más de 1.000 empresas pequeñas, medianas y pequeñas empresas puedan acceder a través de esta alianza que hemos hecho con la Corporación Financiera Nacional. Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, gracias por venir a Contacto Directo. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Lenny. Y agradezco mucho por esta entrevista y sobre todo decirle al país, estemos unidos, requerimos el esfuerzo de todos para salir adelante de esta crisis que no solamente tiene consecuencias sanitarias, tiene consecuencias también económicas, pero unidos saldremos adelante, querido Lenny. Muchas gracias y un buen día a todos. Buen día. Al volver, Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas, el peso de la deuda de bonos soberanos y la deuda con China. ¿Qué vías propone el foro en medio de la crisis? ¿Se vienen más impuestos? Ya regresamos. 7 de la mañana con 25 minutos, trabajadores del Hospital de la Policía Nacional en Quito denuncian falta de insumos. El personal pide atención urgente del gobierno. Miren, aquí en el hospital no nos dan nada que nos protejamos, medidas de precaución. Es uno de los trabajadores del Hospital Quito número 1 de la Policía Nacional. Denuncia falta de insumos en esta casa de salud. Aquí hay un caso ya positivo y todavía no nos dan las medidas de seguridad y de protección. Y las imágenes lo confirman. No hay gel antibacterial ni en los baños ni en los pasillos. Tampoco hay papel higiénico. En las ventanillas de atención al público, la única protección son estos zapatones quirúrgicos. Así lo afirma una de las trabajadoras de esta casa de salud. No tenemos ningún insumo que nos cuide en lo que es ahorita el virus. Hemos tenido que comprar de nuestro dinero lo que son el gel y el jabón. Todo hemos comprado nosotros. Agrega que esta situación en el hospital no es reciente y que la emergencia por coronavirus ha dejado en evidencia la crisis administrativa de los últimos años. Bueno, pues serán unos 6, 7 años que empezamos con estas falencias, con estas necesidades. Antes del hospital era un hospital 100%, un hospital excelente. El coronel Danilo Chávez, subdirector médico del Hospital de la Policía, reconoce estas problemáticas. Al desatarse esta pandemia, nos tomó prácticamente de sorpresa, por lo cual absolutamente todos los hospitales y los centros de salud están encaminados a obtener las medidas de protección. Esto ha provocado un desabastecimiento mundial y por lo tanto también en el Ecuador. Sin embargo, las autoridades sostienen que ya se dispuso la dotación en 2 fases. Así lo afirma el coronel Rommel Navarrete, director nacional de salud de la Policía Nacional. Se provea en primera instancia de un kit preventivo para los 50.000 policías del Ecuador y una segunda fase lo que respecta a medicina, insumos en los que se incluyen equipos para nuestros hospitales. En tanto, en el hospital siguen a la espera de insumos que les permita trabajar con las garantías necesarias frente al coronavirus. Un joven ecuatoriano que llegó a Guayaquil desde España hace una semana dio positivo en la prueba de coronavirus que se realizó en Europa. Él permanece en aislamiento voluntario, sin embargo, su familia cuestiona que nadie del Ministerio de Salud de Ecuador lo ha atendido. Desde que llegaron los resultados de un laboratorio en Europa, han transcurrido 4 días. En ese tiempo, los familiares de un joven guayaquileño que estuvo de vacaciones en España siguen esperando por atención médica.
Es un caso positivo de coronavirus y el Ministerio de Salud ya lo sabe, según su madre, a quien contactamos vía telefónica. Cuando llegó a Ecuador, él se enteró de los resultados. Sí, se enteró el miércoles 18. No han venido a la casa, ni he recibido ninguna llamada a pesar de que venga mi número de teléfono. En total, asegura que llamó 3 veces al sistema de telemedicina 171 del Ministerio de Salud y aún sigue esperando. Dice que en casa viven su hijo, ella y su esposo. Los 3 permanecen en aislamiento total y voluntario y van a esperar una semana más para hacerse una nueva prueba, pero en un laboratorio privado. Todos estamos indignados porque se supone que el Ministerio de Salud tiene la obligación de prestarnos un servicio que no nos presta, y sobre todo ante una emergencia como esta, ¿no? Que es un peligro, o sea, no estamos hablando de una simple gripe. Datos del Ministerio de Salud indican que hasta la fecha se han tomado 2.360 muestras para COVID-19. 701 personas están en aislamiento domiciliario y 71 contagiados permanecen en hospitales, varios de ellos con pronóstico reservado. Aquí hacemos una pausa y enseguida regresamos con nuestro entrevistado Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas. Siga en nuestra sintonía. La severa crisis sanitaria por el coronavirus se proyecta sobre la economía mundial, asfixiándola. La Unión Europea suspendió el viernes el Pacto de Estabilidad Fiscal que rige las economías de los países miembros para diferir obligaciones y mantener la liquidez. Estados Unidos, por su parte, inyectó $1 trillón a la economía, incluyendo más de $1.000 de asistencia a cada ciudadano de sectores afectados. El Foro de Economía y Finanzas Públicas y el Grupo Cívico Bicentenarios propone al gobierno y al país una serie de medidas, entre las que destaca una cesación de pagos de los bonos soberanos. Alberto Acosta Burneo al respecto opinaba lo siguiente. Dejar de pagar los bonos sería el peor escenario posible, porque el país está recibiendo actualmente, y para poder funcionar recibe más de lo que entrega. Si dejamos de pagar, vamos a dejar de recibir ese dinero y nos tocará hacer un ajuste mucho más drástico, un ajuste mucho más fuerte. Entonces, la salida de no pagar las deudas es el peor escenario que puede existir, porque nos bloquea del acceso a los mercados de capitales y nos pondría ahí sí en una situación de emergencia para tener que hacer un ajuste a la brava o de una manera muy rápida, con un mayor costo social y un mayor costo político de lo que se puede hacer con un ajuste programado, bien hecho, planificado. Ya a esta hora Marco Flores, vocero del Foro de Economía y Finanzas, nos acompaña. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Artieda. Buenos días, audiencia. A sus órdenes. 9 emisiones de bonos soberanos desde el 2014 por $17.375 millones se han hecho. En 2022 la amortización de capital y el servicio de intereses absorberán el 50% del presupuesto. ¿Qué ventaja obtiene el Ecuador al dejar de pagar esa deuda? A ver, primero quisiera aclarar lo que acabo de escuchar. No hay razón para que se paralicen los discursos de los organismos multilaterales de crédito. Eso no va a ocurrir. Nunca ha ocurrido. De manera que no se puede decir que el Ecuador va a recibir 5.000 millones. Es más, y no sé si la Cámara puede enfocar. Mire usted, esta es una publicación del diario El Universo. La gente que quiera puede revisar El Universo del 15 de octubre del año 2009. Aquí se señala que el BID, entre otros organismos internacionales, en medio del default que declaró el presidente, abrió una línea de crédito para el Ecuador de $1.000 millones, de manera que decir que el Ecuador no va a tener un desembolso es una base. ¿Usted cree que habrá algún organismo internacional que, ante la imposibilidad de pagar en medio de la más terrible crisis económica y sanitaria que haya vivido el Ecuador, le va a cortar los desembolsos a Ecuador? Bueno, esto es simplemente un absurdo. En segundo lugar, el día de mañana, mire, el día de mañana se vencen $539 millones, $540 millones de pago de intereses y de capital de bonos soberanos. Entre el capital hay 323 millones que corresponden a unos 20.
que actualmente se están cotizando a 35 centavos en el mercado. Pero si el Ecuador hace este pago, va a pagar a valor final del 100%. Lo que el Foro de Economía ha propuesto en un paquete de 12 medidas económicas es que, en primer lugar, se suspenda el pago de capital e intereses de los 20.000 millones de dólares emitidos, bonos soberanos y colocados en el mercado internacional. Esos bonos en este momento están cotizando al 33-25% de su valor nominal. Ese pago es el que decimos que se suspenda. Además hemos propuesto suspender los pagos con los multilaterales. Hay que hablar y de común acuerdo tratar de diferir los pagos de capital de acuerdo con ellos. En el caso de los chinos y los tailandeses, los acreedores chinos y tailandeses, lo que estamos proponiendo es, si el Ecuador no recibe una respuesta positiva de inmediato para reestructurar la deuda con acreedores chinos y tailandeses, asimismo suspender de inmediato el pago a esos acreedores que atrapan el 98% en este año del petróleo. Esta medida, solamente la de suspensión de los bonos o de los intereses de capital de bonos anualmente le daría al Ecuador 2.000 millones de dólares para colocar lo que están diciendo los médicos de la Policía Nacional, lo que están diciendo los médicos de los hospitales. Ahora, economista Flores. Para colocarlo y atender las necesidades fundamentales en este momento. Hay que entender que en el Ecuador nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando la vida. Mire usted, hay una declaración a Latin Finance del viceministro de Finanzas, donde dice que el Ecuador va a pagar estos, que no tiene ningún problema en pagar, y están haciendo tratos para que China le dé una nueva línea de crédito de $2 millones. Bueno, así lo anunció el presidente de la República el pasado 11 de marzo, ¿no? Él dijo que estaban esperando, no dijo de dónde, no dijo que era de China, pero dijo que estaban esperando 2.000 millones de dólares en créditos. Bueno, aquí está en la publicación que vienen de China. Hay que ver cuáles son las garantías. Pero mire, más allá de eso, porque eso lo está diciendo el viceministro de Finanzas del Ministerio de Finanzas, no lo está diciendo cualquier persona, pero además... Bueno, una vez más estamos teniendo problemas con la conexión vía Skype. Gabriela, tú tienes más. Vamos a revisar enseguida cómo está la situación en el mundo tras la propagación del coronavirus. Los casos se multiplican de manera alarmante en Estados Unidos, donde ya se reportan más de 32.000 contagios. La situación es crítica en Nueva York, donde 15.000 personas han dado positivo. Por ello, el presidente Donald Trump anunció que enviará la Guardia Nacional a este y otros estados. La ciudad que nunca duerme fue declarada zona de desastre, por lo que su aislamiento es casi total. Calles normalmente abarrotadas de personas ahora son ocupadas solo por policías. Y es que los casos de coronavirus se multiplican rápidamente en el estado, obligando a tomar medidas extremas. Pero esto no ha sido suficiente para contener el avance del virus, pues aún hay personas recorriendo la ciudad, algo que para el gobernador Andrew Cuomo es indignante. It's a mistake. It's insensitive. Esto es un error, es insensible, arrogante, es autodestructivo, es irrespetuoso con otras personas y tiene que detenerse ahora, dijo. Para Cuomo se trata de momentos críticos y pide al presidente Donald Trump saltarse la burocracia para atender la emergencia, levantando hospitales de campaña militares antes de que sea tarde. Levantemos esos edificios, pongámoslos en su lugar antes de que esa trayectoria llegue a su punto máximo. El tiempo importa, los minutos cuentan y esto es literalmente una cuestión de vida o muerte, señaló. Trump respondió a la crisis activando la Guardia Nacional Federal para ayudar a Washington, California y Nueva York, 3 de los estados más afectados. Estamos en guerra, en cierto sentido, estamos en guerra y estamos luchando contra un enemigo invisible, dijo. Los casos de COVID-19 han aumentado rápidamente en Estados Unidos.
donde en menos de 24 horas se reportan casi 5.000 nuevos contagios, para un total de más de 32.700. España e Italia continúan siendo las naciones más afectadas en Europa. Los números de casos entre ambos países ya superaron los que se reportaron en China, país donde inició el brote del virus. Mientras que el Papa Francisco hizo un llamado a unirse en oración por las personas enfermas a causa del coronavirus. Varios países europeos están en medio de medidas de confinamiento y a pesar de esto los contagios de coronavirus no dejan de aumentar. Y es que en Italia el número de infectados ha alcanzado una cifra récord, luego de que más de 4.800 personas dieran positivo al COVID-19 en un solo día. En ese país el sistema sanitario está colapsado. Debido a la gran cantidad de fallecidos que se reportan, los féretros están siendo trasladados a otras regiones. El gobierno italiano ha aumentado las medidas de restricción para evitar la propagación del virus. Aparte de la suspensión de clases y el cierre de negocios, se ha prohibido el acceso a los parques y áreas de juegos infantiles. Mientras que en España las autoridades sanitarias indicaron que gran parte de los contagiados son del personal médico. Y bueno, vamos a retomar el diálogo en esta ocasión vía telefónica con el economista Marco Flores, con quien estábamos hablando a propósito de las propuestas que tiene el Foro de Economía y Finanzas. Economista Flores, le pedimos disculpas y quiero consultarle sobre estos recursos que usted señala quedarían liberados en caso de no pagar. Bueno, tenemos muchos problemas de comunicación en este día. Gabriela, creo que tú vas a presentar otro reportaje. Así es, bueno, para contarles que ante el incremento de casos de COVID-19, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, pide que se extienda la restricción de movilización a todo el país, además de otras medidas para contener la propagación. Disponer la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional es una de las sugerencias que hace el municipio de Quito al gobierno nacional. Así lo explicó el alcalde Jorge Yunda la noche de ayer a través de una rueda de prensa virtual. El aislamiento que más se pueda, repito, de acuerdo a nuestras realidades, porque aquí hay un tema de autoridad que tiene que analizar la factibilidad de ciertas medidas. A nosotros nos puede resultar fácil también poner en un documento. Yo cumplo con transmitir cosas que se debatieron en el COE cantonal, pero la autoridad tiene que analizar y ver la operatividad de ciertas medidas. Yunda aseguró que la necesidad de esta medida es para frenar el número de contagios en el país, que actualmente llegan a 789. Las cifras irán aumentando. Lo que sí necesitamos es ya parar para que no haya un disparo de número de contagiados. Y claro, el COE nacional tiene que evaluar las acciones que se puedan tomar para que se mantenga el control necesario. Sugirió que el aislamiento debería ser extendido hasta el 17 de abril. Además, que se disponga a la comunidad de Quito que se designa una sola persona por familia para la adquisición de alimentos. No es una medida para evitar el aglomeramiento. Esas colas en caja para pagar, esas colas para un producto, no queremos eso porque es un foco de infección. Entonces, con el último número de la cédula, a unos les tocará comprar con el número 0, a otros con el número 1, con el 2, con el 3, y eso se va a encargar en tener un protocolo de supervisión para evitar el aglomeramiento. También. Aquí concluimos, vienen los noticieros de la comunidad. Bien, nos volveremos a encontrar el día de mañana, si Dios quiere y las conexiones de internet así lo permiten. Que tengan todos un buen día, no salgan de sus casas si no es estrictamente para lo necesario. Hasta mañana.